¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de disoluciones, en concreto un problema de tanto por ciento en volumen de cada uno de los componentes de una disolución. El enunciado del problema lo tienes en la parte de abajo del vídeo, en la descripción, pero aún así lo leo. Dice lo siguiente: preparamos una disolución que contiene 100 mililitros de alcohol, 150 mililitros de acetona y 250 mililitros de agua destilada. Determina el tanto por ciento en volumen de cada uno de los componentes de esta disolución. Nos sacamos los datos. Aquí he puesto los tres componentes de la disolución que vamos a preparar. En concreto, de alcohol tenemos 100 mililitros. Vamos a ponerlo aquí. Como siempre en los problemas nos sacamos los datos. De acetona tenemos 150 mililitros. Y finalmente de agua destilada 250 mililitros. Con estos tres volúmenes los llevaremos a un matraz que tenemos aquí a la izquierda, de manera que cuando mezclemos los tres componentes tendremos la disolución. Vamos a ponerlo aquí abajo. Esta será nuestra mezcla homogénea, nuestra disolución líquida. ¿Cuánto volumen de disolución vamos a tener? Pues el volumen, vamos a suponer que los volúmenes son aditivos y que el volumen final va a ser la suma de los tres volúmenes, de los tres componentes que vamos a usar para hacer la disolución. Por tanto, tendremos 100 mililitros de alcohol, le sumaremos los 150 mililitros de acetona y los 250 mililitros de agua destilada y suma un total de 500 mililitros de disolución. Perfecto. Para calcular lo que se nos pide en el problema, pues vamos a poner la fórmula. Se nos pide el porcentaje o tanto por ciento en volumen de cada componente de la disolución. Vamos a poner la fórmula general. El tanto por ciento en volumen de cada componente de la disolución, ¿cómo se calcula? Pues se calcula dividiendo el volumen del componente en particular, vamos a ponerlo así, el componente cualquiera de ellos. Este volumen de este componente, en este caso va a ser el alcohol, luego será la acetona y finalmente el agua destilada, pues lo vamos a dividir entre el volumen final de la disolución, el volumen total de la mezcla homogénea. Y cuando lo tengamos, lo llevaremos a 100, es decir, lo multiplicaremos por 100. Esto, como nos dice el problema que lo hagamos para los tres componentes, pues lo deberemos hacer 3 veces. Vamos a hacerlo para el alcohol, por ejemplo. Vamos a empezar por el alcohol. El tanto por ciento en volumen del primer componente de alcohol, tal y como nos dice la fórmula, será dividiendo el volumen de alcohol. El volumen de alcohol nos lo da el enunciado, lo tenemos aquí, son 100 mililitros. Por tanto, en la parte superior vamos a poner un 100 y pondremos también las unidades de volumen, mililitros. En la parte inferior, la fórmula nos dice que pongamos el volumen total de la disolución. El volumen total ha sido la suma de los tres volúmenes, lo tenemos aquí abajo, son 500 mililitros y por lo tanto vamos a poner aquí un 500 mililitros. Y lo multiplicaremos todo por 100. Evidentemente, las unidades mililitros en la parte superior y mililitros en la parte inferior lo podremos quitar. Podemos calcular ya, ¿no? 100, lo multiplicaremos por el 100 que está a la derecha, lo dividimos entre 500 y esto nos sale concretamente de alcohol un 20% de alcohol. Muy bien, vámonos a por el segundo componente, que es la acetona. El tanto por ciento en volumen del segundo componente llamado acetona, pues lo vamos a calcular de igual manera. Vamos a poner en la parte superior el volumen de acetona. El volumen de acetona, pues lo tenemos aquí en el centro, son 150 mililitros. Luego pongamos aquí 150 mililitros en la parte superior. Hemos puesto antes ya que la suma de todos los componentes son 500 mililitros y lo multiplicamos por 100. Tachamos mililitros arriba y abajo y haciendo esta multiplicación 150 por 100 y lo dividimos entre 500, nos sale un 30% de acetona. Y finalmente, para el último componente, pues lo podemos hacer de dos maneras. Podemos volver a usar la misma fórmula, tanto por ciento en volumen del tercer componente
que es el agua destilada, y si usamos la fórmula, pues vamos a hacer igual. Aquí a la derecha el 100, en la parte inferior los 500 mililitros totales de disolución, y de agua tenemos 250 mililitros. Lo teníamos aquí en la tercera botella, 250 mililitros. Haciendo esto nos sale un porcentaje de agua del 50%. Evidentemente, si nos fijamos, la suma de los porcentajes, el 20% de alcohol más el 30% de acetona más el 50% de agua, pues ¿cuánto nos tiene que salir? Nos tiene que salir un 100%, evidentemente. Por tanto, este último tanto por ciento en volumen de agua lo podíamos haber obtenido de otra manera. Vamos a ponerlo otra vez. Tanto por ciento en volumen de agua sería el porcentaje total, que es un 100%, le quitamos el tanto por ciento de alcohol, le quitamos el tanto por ciento de acetona y tendríamos lo que nos queda, que es el agua. Es decir, vamos a poner los números. El porcentaje total es el 100, le quitamos el porcentaje que teníamos de alcohol, que es un 20%, le quitamos también el 30% de acetona y evidentemente, como bien sabes, nos debe salir un 50% de agua destilada. Bien, facilito, ¿verdad? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Vale, al lío.